Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. La mayoría de estos informes constituyen en el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. El objetivo de los estados contables es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se considera que la información a ser brindada en los estados contables debe referirse a los siguientes aspectos del ente emisor. Situación patrimonial a la fecha de dichos estados. Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso. La evolución de su patrimonio durante el periodo. La evolución de su situación financiera por el mismo periodo. Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y acreedores recibirán del ente por distintos conceptos. Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha. Las partidas de balance son agrupadas y ordenadas de acuerdo a criterios fijados que faciliten su interpretación y homologación. En el activo normalmente se ordenan los elementos en función de su liquidez, es decir, en función de la facilidad que tiene un bien para convertirse en dinero. El dinero depositado en la caja es el más líquido que hay. En muchos países de Hispanoamérica y Estados Unidos, los activos se ordenan de mayor a menor liquidez. En primer lugar se colocan los activos más líquidos para dejar al final los menos líquidos. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un reporte financiero en base a un periodo determinado. Muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento que se producen y, como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo. Para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de negocio. Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos sencillos, es un reporte es muy útil para ti como empresario, ya que te ayuda a saber si tu compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos, y al saber esto, podrás saber con certeza si estás generando. Los elementos de un estado financiero se agrupan de la siguiente manera: ingresos, costos y gastos. En base a estos tres rubros principales se estructura el reporte.
Las principales cuentas que lo conforman son las siguientes. Ventas. Este dato es el primero que aparece en el estado de resultados. Debe corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado. Costo de ventas. Este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. Utilidad o margen bruto. Es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. Gastos de operación. Este rubro se incluyen todos aquellos gastos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Utilidad sobre flujo. Es un indicador financiero que mide las ganancias o utilidad que obtiene una empresa sin tomar en cuenta los gastos financieros, impuestos y otros gastos contables que no implican una salida de dinero real de la empresa, como son las amortizaciones y depreciaciones. Depreciaciones y amortizaciones son importes que de manera anual se aplican para disminuir el valor contable a los bienes tangibles que la empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones, por ejemplo, el equipo de transporte de una empresa. Utilidad de operación se refiere a la diferencia que se obtiene al restar las depreciaciones y amortizaciones al EBITDA. Indica la ganancia o pérdida de la empresa en función de sus actividades productivas. Gastos y productos financieros. Son los gastos e ingresos que la compañía tiene, pero que no están relacionados de manera directa con la operación de la misma. Por lo general se refiere a montos relacionados con bancos, como el pago de intereses. Utilidad ante impuestos. Este concepto se refiere a la ganancia o pérdida de la empresa después de cubrir sus compromisos operacionales y financieros. Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el patrimonio de una empresa. También muestra la diferencia entre el capital contable, patrimonio, y el capital social, aportes de los socios, determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para toma de decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla, puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar una simple variación. Para elaborar el estado de cambio en la situación financiera se requiere del estado de resultados y el balance general. Se requiere de un balance y estado de resultados con corte en dos fechas, de modo que se pueda determinar la variación, preferiblemente de 2 periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo, inicio y final del mismo periodo. En lo relativo a cambios en el patrimonio se debe revelar: 1. Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el periodo. 2. En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el periodo. Indicación del valor pagadero por aporte, fechas de pago. 3. Movimiento de las utilidades no apropiadas. 4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades apropiadas. 5. Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valoraciones. 6. Movimiento de la revaloración del patrimonio. 7. Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. Movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema económico. Las variables de flujo suponen la existencia de una corriente económica y se caracterizan por una dimensión temporal. Se expresan de manera necesaria en cantidades
medidas durante el periodo, como por ejemplo el consumo, la inversión, la producción, las exportaciones, las importaciones, el ingreso nacional, etc. Los flujos se relacionan en forma íntima con los fondos, pues unos proceden de los otros. De esta manera, la variable fondo, inmovilizado en inmuebles, da lugar a la variable flujo, alquileres, en tanto que la variable flujo, producción de trigo en el periodo X, da lugar a la variable fondo, trigo almacenado, aquel que en forma anticipada muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en una empresa durante un periodo determinado. Tal periodo normalmente se divide en trimestres, meses o semanas para detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo. El cuadro de financiación explica la variación del capital circulante a través de las variaciones de los elementos permanentes del balance. Por su parte, el estado de flujos de efectivo explica la variación del efectivo. Sin duda, el efectivo es una magnitud mucho más intuitiva y fácil de comprender que el concepto de capital circulante, de ahí que existe una gran mayoría de profesionales que defienden la inclusión del estado de flujos de efectivo frente al cuadro de financiación, aunque también se podrían haber mantenido ambos estados tal y como han defendido algunos profesionales de la contabilidad. El legislador, sin embargo, ha optado por establecer únicamente la obligación de formular el estado de flujos de efectivo, si bien no será obligatorio para aquellas empresas que puedan formular el modelo abreviado de balance, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto. Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los que como tal figuran en el balance en su epígrafe B7, esto es, la tesorería depositada en la caja de la empresa y los depósitos bancarios a la vista. También podrán formar parte de los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición su vencimiento no fuera superior a 3 meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambio de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. Estados de efectivo establece 3 clases de flujo de efectivo. Flujo de efectivo de las actividades de explotación, flujos de efectivo de las actividades de inversión, flujos de efectivo de las actividades de financiación. Hay interés en los contadores públicos y los usuarios de información contable en obtener datos no financieros contables que ayuden a tomar decisiones financieras. Ese interés se refleja en los usuarios de información contable de entidades que recurren al ahorro público, ya sea que coticen en mercados de títulos valores o sean financieras aseguradoras de todo tipo de riesgo y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, o sea, las que tienen mayor repercusión social. Como podemos ver, cada uno de estos informes financieros nos ayudan en un área diferente de la empresa. Son primordiales para poder tener un buen manejo y llevar un control adecuado de la empresa para que no se nos escape ningún detallito de ella. Con esto concluyo el video sobre principales informes financieros y no financieros derivados de la gestión logística.